Muy buenos días para todos los clientes nuestros que están conectados con nosotros el día de hoy y también para las personas invitadas que se están conectando para capacitarse en este tema tan importante como es la reforma tributaria. Todos sabemos que este es un tema bastante controversial, genera mucha discusión y genera, digamos, muchos pensamientos. Y también es importante saber que es difícil en 2 horas de este conversatorio tratar de abordar cada uno de los temas y en la profundidad que quisiéramos, pero que es muy difícil por el tiempo. Básicamente lo que queríamos era hablar un poquito de los impactos para el empresario, hablar de algunos temas importantes, dejarles a ustedes algunas inquietudes al respecto y por eso escogimos un temario que estará compuesto por 7 puntos particulares. Vamos a hablar un poquito de las razones y la justificación de la reforma, del impuesto sobre la renta para personas naturales, de las ganancias ocasionales, del impuesto al patrimonio, los cambios que trajeron la nueva ley 2277, vamos a hablar también del impuesto sobre la renta para personas jurídicas, vamos a hablar de algunos cambios en el régimen simple de tributación simple y por último vamos a hablar de algunos impuestos ambientales y saludables que trajo la nueva reforma. Importante que entendamos entonces un poquito el tema de todas las normas en Colombia deben de tener una exposición de motivos y obviamente la reforma tributaria también. Por eso nuestro primer punto que tiene que ver con las razones y justificación de la reforma, vamos a hablar de algunos puntos importantes que nos traen las mismas. ¿Por qué se está hablando y digamos que en nuestro país tenemos que ser conscientes que desde el 2012 vienen reformas tributarias continuas y sucesivas y casi que cada año, cada 2 años estamos teniendo una nueva reforma tributaria en nuestro país? Pero digamos que dentro de la exposición de motivos que presentó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, un documento bien interesante que lo pueden descargar incluso en la página del Ministerio de Hacienda, encontramos entonces algunas de las razones de la reforma dentro de esa exposición de motivos y entre ellas podemos encontrar las excesivas deducciones y rentas exentas que obviamente deterioran la base gravable y que son utilizadas en mayor proporción por quienes tienen ingresos mayores y eso es precisamente lo que se pretende con esta reforma tributaria, que se pueda llegar a las personas con mayor poder adquisitivo. También dentro de este tema es importante saber que tenemos deducciones estándar. Cuando hablo de deducciones estándar son las deducciones que puede acceder cualquier persona, las que tienen un acceso general. Les pido el favor que silencien sus micrófonos para que no nos haga retorno. La persona que nos está grabando, por favor le pido que vamos silenciando los micrófonos de las personas. Tenemos entonces las deducciones estándar que son de acceso general, que son aportes a la seguridad social, los dependientes, el 25% de renta exenta, que digamos que podríamos tomar como deducciones generales estas, y también deducciones no estándar, es decir, que solo pueden aplicar a ellas ciertas personas de acuerdo a unos requerimientos que la misma norma nos trae, como son seguros privados, aportes a AFC, fondos voluntarios de pensiones, intereses hipotecarios, costos y donaciones. Los topes, se habla también dentro de la exposición de motivos, los topes que se venían trabajando o que se venían vigentes en Colombia, como los de los 2.880 VT, más o menos 109 millones para ingresos laborales, la renta exenta del 25, que traía un tope de 5.040 VTs, para el año 2022 141 millones de pesos, para un total de rentas exentas y deducciones de la cédula general que consideramos que son elevados o que al menos así se consideró dentro de la exposición de motivos como elevados y donde también se llegaron a conclusiones tales como que las declaraciones de personas naturales en el año 2020 en Colombia, solo el 0.1% de los declarantes alcanzaban esos topes. Por eso se habla o se habló dentro de la exposición de motivos que presentó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de un tratamiento diferencial de los ingresos por ganancias ocasionales y dividendos.
A pesar de representar la proporción más alta de los contribuyentes, de los más ricos, esto afecta ese principio de equidad que se pretende con una reforma tributaria. ¿Eso qué significa? Que del 0.1% de los declarantes más ricos, el 60.9% de ingresos provienen de rentas de capital, 25.6% de ingresos mixtos y solo 13.5% de ingresos laborales. Habla también dentro de la exposición de motivos la tasa efectiva de tributación empresarial en Colombia, y ahorita vamos a ver algunos cuadros que fueron tomados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La OCDE trae unos cuadros muy interesantes donde nos muestran de los ingresos tributarios totales que tiene nuestro país, cuántos provienen del impuesto sobre la renta para personas naturales, cuántos provienen del impuesto sobre la renta para personas jurídicas y para otros tipos de impuestos. En esos cuadros vamos a ver claramente cómo hay un desbalance, un desequilibrio y no hay un debido recaudo con respecto al promedio que tienen los países de la OCDE. Vamos a mirar ahorita esas gráficas que nos van a dar un poquito más de comprensión sobre por qué hemos entendido que en nuestro país había inequitatividad con respecto a estos ítems. La tributación efectiva, la tasa de tributación efectiva en Colombia a nivel empresarial se encuentra en el 25.5%. Se hablaba de que con la reforma se llegaría al 29.4% en la exposición de motivos, pero veíamos también que dentro de la misma exposición de motivos nos hablaban de que las empresas pequeñas, con reforma o sin reforma, siguen estando en una TET, una tasa efectiva de tributación de 31.3%. Pero veíamos que con la reforma, pues lo que se quería lograr era aumentar o incrementar la tasa efectiva de tributación, donde la tasa efectiva de tributación a nivel de renta en las personas jurídicas en Colombia estaba en un 23.8% y pues en la exposición de motivos se habla de aumentarla a 29%. ¿Y por qué? Porque obviamente las empresas o las personas jurídicas tienen unos mayores beneficios y exenciones que estaba llevando una tasa efectiva de tributación muy bajita. Como les digo, ahí podemos ver en la gráfica de la OCDE, vemos una gráfica muy interesante donde nos muestra los ingresos personales a nivel de impuestos sobre la renta a personas naturales. Colombia tiene un 18% de los ingresos tributarios totales provenientes del impuesto sobre la renta a personas naturales versus un 51% que es el promedio de la OCDE. ¿Eso qué significa? Que definitivamente en Colombia el recaudo a nivel de impuestos sobre la renta para personas naturales está muy bajo y la carga definitivamente está quedando en las personas jurídicas, en las empresas, donde vemos en la gráfica que el 26% de esos ingresos totales tributarios provienen de sociedades versus el 10% que tenemos en el promedio de la OCDE. Esto nos muestra entonces que hay una gran carga para el empresario en Colombia y eso lleva entonces a replantearnos y a preguntarnos un poquito si definitivamente ser empresario en este país conlleva entonces a tener que tener como socio al Estado con una carga impositiva muy alta, donde se ha hablado, inclusive el Banco Mundial habló en un estudio que se llamaba Paying Taxes, donde hablaba en ese estudio que podíamos estar cerca del 70% de tasa efectiva de tributación, incluyendo todos los impuestos que se tienen que pagar aquí en Colombia. Y eso digamos que es un tema ya delicado porque entonces ahí es donde el sistema tiene que ser equitativo y progresivo, en el sentido de que no se puede cargar a las personas jurídicas y al empresario porque finalmente es el motor de la economía en Colombia. También es interesante que vamos pensando lo que ha sido la inflación en nuestro país. En el IPC y la inflación en Colombia en enero fue el 1.78, teniendo un acumulado anual del 13%, un poquito más alto del 13% versus un 6.7 más o menos que veníamos en el año inmediatamente anterior, y eso nos muestra que definitivamente la inflación en Colombia casi que estamos dobleteándola en este último, digamos en esta variación anual que estamos viendo actualmente.
Ahí vemos otros comparativos que trae esta gráfica de la OCDE que ustedes están viendo en la presentación. Impuestos sobre la propiedad, estamos hablando de un 8 versus un 6 del promedio de la OCDE. Estamos hablando también de un IVA del 29. Por favor, silencian, hay alguien que tiene activado el sonido. Estamos hablando del 29 versus 20 del promedio de la OCDE. Y tenemos también impuestos sobre bienes y servicios sin IVA, 14-13, y otros impuestos 4-1. Esa es más o menos la relación. Esta tabla que muestro a continuación es bien interesante, porque en esta tabla nos muestra la comparación internacional de los beneficios tributarios vigentes en el impuesto de renta para personas naturales. Esta tabla fue elaborada por Ernst Young, muy interesante porque aquí nos muestra cómo en Colombia los beneficios que se toman para el impuesto sobre la renta para personas naturales, Colombia toma absolutamente todos los beneficios. Estamos hablando de rentas exentas, contribuciones a la seguridad social, aportes voluntarios a salud y pensiones, rentas exentas pensionados, cuentas preferenciales de ahorro, intereses hipotecarios, deducciones por dependientes, costos de renta de capital, herencias y donaciones. Todos estos beneficios son tomados en Colombia para el impuesto sobre la renta para personas naturales. Si nos damos cuenta en la gráfica, vemos que los demás países que tenemos en la gráfica, en esta gráfica elaborada por Ernst Young, muestra que no todos los países toman todos los beneficios. Chile toma 6 beneficios, España toma 7 beneficios, Perú toma 5 beneficios, México toma 5 beneficios, Estados Unidos 4 beneficios, mientras que en Colombia vemos que todos los beneficios son tomados y obviamente eso hace que la base gravable disminuya y que obviamente la renta líquida sobre la cual se aplica el impuesto pues, o la tarifa de renta, pues obviamente haga de que el recaudo que tenemos actualmente a nivel de ingresos tributarios totales, muy poco porcentaje provenga del impuesto sobre la renta a personas naturales. También dentro de esa exposición de motivos hay un gráfico muy interesante, es el gráfico 9 que presentan en la exposición de motivos. Lo copié dentro de esta presentación porque me parece muy interesante, porque ahí ustedes pueden ver claramente lo que estamos haciendo como introducción. Los ingresos provenientes del impuesto de renta a personas jurídicas versus el porcentaje de los ingresos tributarios totales año 2020. Si se dan cuenta, Colombia está en primer lugar de recaudo sobre los ingresos tributarios totales, casi como lo decíamos ahora, el 26, sobre los ingresos tributarios totales para las empresas. Eso que muestra que hay una carga muy alta en este momento en el recaudo de los ingresos totales tributarios para el empresario en Colombia. Y ahí es donde entonces tenemos que equilibrar esa carga. Hay muchas cosas que podríamos decir. Finalmente estamos en un país tercermundista, estamos hablando de un país con muchas situaciones de corrupción, de no haber restricción en el gasto público, donde definitivamente tendríamos que entrar a analizar si es necesario estar cambiando la norma, y máxime ahora que estamos en época de cambios normativos, donde no solo estamos hablando de reforma tributaria, ya se erradicó también la reforma a la salud, reforma laboral, reforma a pensiones, y ahí es donde nos tenemos que empezar a preguntar si definitivamente, y nosotros como abogados, el problema está en el cambio de la norma o es un problema más cultural. Yo sé que no es el tema que nos aborda en este conversatorio, porque definitivamente aquí vinimos a ver los diferentes impactos que tiene para el empresario esta reforma tributaria, pero sí me parece muy importante dejar una reflexión para todos los que nos acompañan el día de hoy. Y la reflexión es, yo pienso que estamos frente a un tema cultural en nuestro país. Hay un tema cultural que definitivamente nos ha afectado a través de los tiempos, donde nos ha llevado a sobreponer los intereses individuales a los intereses colectivos y públicos. Tenemos una corrupción que se está comiendo más del 60% del presupuesto general de la nación, donde solamente restringiendo la corrupción y haciendo, digamos, una defensa propia a la corrupción en Colombia, tomando medidas drásticas, yo creo que podríamos tener, con el recaudo que tenemos actualmente, poder suplir todas las necesidades de la sociedad.
Y no solamente el tema de, digamos, de la corrupción, también hay un tema importante y es el tema del gasto público, que también lastimosamente va muy atado con la corrupción. Entonces, esto simplemente lo dejo como reflexión. Es un tema cultural y es un tema cultural que no podemos estar solo pensándolo en el funcionario público, en el político. Esto lo tenemos que empezar a vivir los empresarios. Los empresarios mismos tenemos que empezar a entender que el cambio ocurre a partir de nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos que cambiar para que cambie nuestra empresa, para que cambie nuestra familia, para que cambie la sociedad. Es un cambio cultural donde tenemos que empezar a entender que la patria es de todos y que definitivamente esto es un tema que tenemos que empezar a tener conciencia todos los colombianos. Vamos ahora sí a entrar en materia, impuestos sobre la renta para personas naturales. Es importante que hablemos un poquito de algunos conceptos importantes para que usted pueda entonces determinar la obligación para presentar impuestos sobre la renta en Colombia. Lo primero que hay que entender es la sujeción al impuesto de renta y ganancia ocasional en Colombia. En Colombia el artículo 10 del Estatuto Tributario nos define quién es residente fiscal y quién no. Y dentro de esos parámetros objetivos y subjetivos para determinar si usted es residente fiscal o no en Colombia y por tanto obligado a presentar declaración de renta en Colombia, pues tenemos el concepto del residente fiscal. Ese residente tiene que tributar por ingresos de fuente mundial, es decir, no solo los ingresos que perciba aquí en Colombia, sino a nivel mundial. Y también tiene que declarar no solo el patrimonio poseído dentro del país, sino también fuera del país. Entonces, digamos que esa es la sujeción al impuesto de renta, y el no residente, pues obviamente tendría que tributar sobre los ingresos de fuente nacional y patrimonio exclusivamente poseído en Colombia. Esa es como la gran diferencia ahí en la gráfica que están pudiendo visualizar en este momento. Tenemos también el sistema de tributación. El sistema de tributación para el residente es el cedular, ahorita lo vamos a explicar. Las cédulas siguen igual, en la depuración se puede hacer cada una de ellas, lo único que ha cambiado es que ya esas rentas líquidas de cada cédula se suman todas, se meten en una gran bolsa y una vez sumadas todas se aplica la tarifa de renta. Entonces, para el residente fiscal sería el sistema de tributación cedular, para el no residente sería ordinaria. La base gravable para el residente fiscal es según depuración cedular, renta líquida gravable, es decir, cómo llega esa renta líquida gravable a través de las sumas de todas esas cédulas que vamos a ver ahorita. Y para el no residente es una depuración limitada, obviamente con sus excepciones, que después lo veremos más adelante. La tarifa marginal y progresiva es la misma tarifa del artículo 241, va del 0 al 39%, para el no residente sería el 35%. El formulario que se debe llenar, obviamente para el residente fiscal es el formulario 210, que es el que ya venimos acostumbrados a llenar todos los residentes fiscales en Colombia, y para el no residente es el formulario 110, porque obviamente traen casillas diferentes. Declaración de activos es solo para el residente, es aquel residente fiscal en Colombia que tiene activos en el exterior al 1 de enero de cada año fiscal con un valor patrimonial mayor a 2.000 VTs. 2.000 VTs, que son 86.824 con la última VT. Obviamente para el no residente no aplica. Y fechas de vencimiento del impuesto de renta para las personas naturales empiezan en agosto y se van más o menos hasta octubre. Esto es importante. Algunos conceptos y topes también para usted declarar. Obviamente para ustedes, artículo 592 del Estatuto Tributario nos trae unos conceptos y topes, es decir, esa persona tiene que tener unos ingresos iguales o mayores a 1.400 VT, que son más o menos 53.205.600, que tenga un patrimonio mayor a 4.500 VT, que son 171.018, unos consumos mediante tarjeta de crédito mayores a 1.400 VT, mayores a esos 53 millones ya expresados, compras y consumos mayores a 1.400 VT a esos mismos 53 millones, y consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras mayores a 1.400 VT.
Ahora sí, hablemos un poquito de las cédulas. ¿Cómo estamos en este momento manejando las cédulas de acuerdo a la nueva reforma tributaria? Digamos que sigue todo igual, las cédulas siguen iguales. Tenemos una cédula general que está compuesta por rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Eso es lo que hemos llamado cédula general, las rentas de pensiones y las rentas de dividendos y participaciones. En esta presentación quiero aclarar varios conceptos. Vamos a hacer como un recorrido por cada una de estas cédulas y vamos a definir algunos conceptos, vamos a definir algunos límites, vamos a definir algunos cambios que trae la ley 2277, nuestra nueva reforma tributaria. Que de pronto cambios, como lo estaba mencionando ahorita, básicamente las rentas siguen igual, lo único es que ya cuando se hace la depuración de cada renta, todas se meten en una gran bolsa y sale una renta líquida gravable sobre la cual se aplica la tarifa del 241, del 0 al 39, dependiendo de los topes. Esto obviamente va a traer efectos y ahorita lo vamos a ver con algunos ejercicios que preparamos para ustedes como para que veamos realmente el tema de cómo se impactará a las personas naturales en Colombia. Y si bien es cierto, entre la exposición de motivos se hablaba de que el impacto se iba a empezar a recibir a partir de los 10 millones de pesos de ingresos, vamos a darnos cuenta con los ejercicios que con algunas deducciones que no están bajo el límite general, una persona con ingresos de 10 millones de pesos no se vería afectada. Incluso podría llegar a estar pagando un poquito menos de lo que pagaba antes de la reforma. Pero eso lo vamos a ver ahorita en los ejercicios. Vamos a mirar entonces en este cuadro que muestro a continuación de lo que está compuesto la cédula general. Entonces tenemos las rentas de trabajo, que es el artículo 103 del Estatuto Tributario, que nos menciona cuáles son esas rentas de trabajo. Y ahí estamos hablando de qué. Cuando hablamos de rentas de trabajo estamos hablando de todos los ingresos laborales, salarios, comisiones, prestaciones de servicios, viáticos, etcétera, todo lo que sea ingreso laboral. Y también hablamos dentro de esas rentas de trabajo de los honorarios, servicios, emolumentos, compensaciones por servicios personales. Tenemos también la renta de capitales. La cédula de rentas de capitales la compone los intereses, rendimientos financieros que el contribuyente tenga, arrendamientos de inmuebles y demás, regalías, explotación de propiedad intelectual, todo eso tendría pues entonces cabida dentro de las rentas de capital. Y tenemos una tercera cédula dentro de esta cédula general, que es las rentas no laborales. ¿Y cuáles serían las rentas no laborales? Pues los otros ingresos, que no están en las otras cédulas, excepto dividendos y ganancias ocasionales. Los dividendos, porque sabemos que son otra cédula, dividendos y participaciones ahorita también lo miraremos un poquito rápido porque no tenemos el tiempo para revisar bien el tema de dividendos, pero sí al menos hacer mención de qué cambios fundamentales trae la reforma tributaria con respecto a los dividendos. Y la ganancia ocasional, que como todos sabemos, obviamente tiene una depuración independiente y obviamente se aplica una tarifa diferente a renta. Vamos a ver ahora sí con este cuadro que les muestro a continuación en pantalla la depuración de la renta líquida de la cédula general, es decir, artículo 336 del Estatuto Tributario, para que los que obviamente esta capacitación, este conversatorio lo hemos planificado para llegarle a nuestros clientes, empresarios, pero también funcionarios de las empresas, y seguramente también se conectarán diferentes profesionales, contadores, pero finalmente lo que estamos haciendo aquí es desglosar para efectos de que haya mejor entendimiento para una persona que no es contadora, para una persona que no es tributarista. Pues yo no soy contador, pero finalmente como tributaristas sí hemos, digamos, trasegado ya mucho con este tema de la depuración de lo que es la renta líquida de la cédula general. Entonces aquí les muestro en la pantalla cómo empieza esta depuración. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el total de ingresos por todo concepto.
excepto, vuelvo y repito, los dividendos y ganancias ocasionales. A ese mundo de ingresos de los cuales usted parte le tiene que descontar o le tiene que restar los ingresos no constitutivos de renta, donde ahí nos arrojaría un primer subtotal. Y el primer subtotal es que al total de los ingresos, esos ingresos brutos, le quita los ingresos no constitutivos de renta y tenemos un primer subtotal que se llama ingresos netos grabados. A estos ingresos netos grabados le vamos a restar los costos y gastos de las tres cédulas de rentas de trabajo, de las rentas de capital y de no laborales. Nos va a salir entonces un segundo subtotal que es la renta líquida. De ahí restamos rentas exentas y deducciones especiales, que son las que tradicionalmente hemos venido llevando dentro de esta depuración. Y aquí hice algo especial, y es que agregué dos deducciones que son nuevas con la nueva reforma tributaria, con la ley 2277, que es la deducción fuera de las deducciones de dependencias que ya están dentro de las deducciones especiales del renglón anterior. La ley 2277 nos trae una deducción de 72 VT por dependiente hasta máximo 4, es decir, estamos hablando alrededor de 3 millones, por redondear la cifra, por dependiente, y se podría llevar hasta 4 dependientes con las mismas condiciones y los mismos requisitos que teníamos y que traíamos dentro de la deducción especial de dependientes. También habla de una deducción especial o de una deducción, digamos, que no hace parte del límite general. Ahorita les voy a contar un poquito cuál es ese límite general. Es la deducción del 1% del valor de adquisición de bienes y servicios. Es decir, cualquier contribuyente, y aquí lo que hizo la DIAN fue básicamente sacar una norma donde se incentive para que las personas naturales empiecen a pedir el soporte del documento electrónico, factura electrónica y demás, para que pueda justificar, digamos, todas esas adquisiciones de bienes y servicios que haga durante el año gravable. En otras palabras, todas esas adquisiciones de bienes y servicios que usted haga, así no tengan nada que ver con la actividad generadora de renta, usted se las podría descontar, pero se podría deducir, pero se deduciría el 1% de ese valor de las adquisiciones, hasta 240 VT. Esas 240 VT son, vuelvo y hablo de números redondos, 10 millones de pesos. Entonces ahí nos viene la pregunta hasta qué punto sí es interesante, pero pues digamos que todo esto sirve. Es decir, para usted alcanzar ese tope de los 10 millones de pesos de deducción, pues tenías que hacer compras o tendrías que adquirir bienes y servicios más o menos por un valor de 1.000 millones de pesos. Si adquieres bienes y servicios por 1.000 millones de pesos, pues te vas a poder llevar el 1%, que son 10 millones de pesos como deducción. Y estas últimas dos deducciones que acabo de mencionar, la de la 72 VT por dependiente que trajo como novedad la ley 2277, y la del 1% del valor de adquisiciones de bienes y servicios, estas no están limitadas al 40% del ingreso neto gravable. Miren ahí en la gráfica, y ahí en la gráfica, no, perdón, en el cuadro que les estoy mostrando, la suma de 3 más 4, es decir, de las rentas exentas más las deducciones especiales, no puede superar el 40% del subtotal 1, que son los ingresos netos gravables. Sin exceder ese 40%, sin exceder 5.040 VTs, que era hasta el 2022, que son 191, y ahora, ¿cuál fue el cambio que trajo la nueva reforma tributaria? En la ley 2277 dice que ya se limita, ya no son 5.040 VTs, sino que ya van a ser 1.340 VTs, es decir, hasta 56.832.000 pesos para año fiscal 2023. Es decir, para el próximo año, cuando hagamos declaración de renta 2023, entre rentas exentas y deducciones especiales, que es subtotal 3 y 4, no podemos exceder ese tope de 56 millones de pesos. Y ahorita vamos a ver cuál va a ser el impacto que eso va a traer sobre la depuración de esa renta líquida, de esta cédula general. Si van teniendo inquietudes, van copiando por favor al chat
a través de nuestra firma, otra de nuestras firmas del grupo, está RC Contable, Ramírez Castaño Contable. Nuestra directora contable y otros contadores están en el chat, y también otros abogados tributaristas de RC Abogados, resolviendo las inquietudes que se vayan presentando con el público en general. Muy bien. Vamos de acuerdo a esa depuración que vimos, que ya acabamos de revisar, vamos a empezar a mirar uno por uno. Empecemos con los ingresos por rentas de trabajo. ¿Qué son ingresos y cuáles serían los ingresos que se tendrían que considerar? Pues están grabados con el impuesto de renta todos los ingresos, la totalidad de los pagos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, porque acuérdense que en las rentas de trabajo no solamente están los ingresos por salario, sino también ingresos que sean provenientes de honorarios, por prestación de servicios y contraprestaciones por relaciones legales y reglamentarias. Entonces, prácticamente cuando hablamos de totalidad de pagos provenientes de la relación laboral o legal, pues estamos hablando de absolutamente todos los pagos que reciba ese contribuyente. ¿Qué excepciones se manejan dentro de esa universalidad de pagos o de esos ingresos brutos que recibe el trabajador o el prestador o el independiente? Pues obviamente las mismas excepciones de siempre: pagos por alimentación, que trae el artículo 387-1, cuando el empleador obviamente le da alimentación a los empleados bajo las mismas instalaciones de la empresa, donde se vuelve un gasto para la empresa, pero no un ingreso. Y tenemos también las contribuciones que haga el patrón o empleador para la educación de los empleados, artículo 107-2. Dentro de ese proceso de depuración que veníamos, ya estamos hablando entonces de los ingresos brutos, pero hablamos también de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Esos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional están compuestos por los aportes obligatorios de los trabajadores, empleadores y afiliados a salud y pensiones. Todo lo que son aportes a salud y pensiones son ingresos no constitutivos de renta dentro de esa depuración que vimos anteriormente. También tenemos los aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorias, que siguen con las mismas condiciones. Esto no ha cambiado con la reforma tributaria, no deben exceder del 25% del ingreso laboral o ingreso tributario anual, teniendo en cuenta el límite de las 2.500 UETs. Para el 2022 eran 95 millones, para el 2023 son 106 millones. Y retiros que usted haga de estos aportes, pues la única forma de que no se les aplique la retención del 35% es que sean obtenidos para una mayor pensión o un retiro anticipado. De resto se aplica retención del 35%. Costos y gastos. Dentro de esa depuración hablamos también de los costos y gastos en rentas de trabajo, que es artículo 336 del Estatuto Tributario. En la siguiente diapositiva está ahí entonces los costos y gastos antes de la reforma y con la ley 2277. ¿Qué tenemos ahí en ese cuadro que les estamos exponiendo? Antes de la reforma, estos costos y gastos, pues obviamente los podía llevar a cabo ¿quién? Pues eran todos los costos y gastos asociados a rentas de trabajo, tanto del trabajador vinculado como del independiente. Entonces, por eso ahí habla de rentas de trabajo provenientes de honorarios o compensaciones por servicios personales en desarrollo de una actividad profesional independiente. Esa era la definición que nos traía antes de la reforma. Ya con la ley 2277 ya nos habla de restar los costos y los gastos asociados a rentas de trabajo, y miren aquí la diferencia. Rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria. Y aquí vamos a ver que ahora, cuando hablemos de renta exenta, ya vemos que tampoco se habla de esos independientes que contraten por lo menos mínimo menos de 2 personas, o que no contraten más de 2. Ahorita vamos a ver la diferencia que nos trae con la reforma, y simplemente habla de costos y gastos que provengan o de una relación laboral o de una relación legal y reglamentaria.
¿Qué teníamos antes? Los contribuyentes a los que les aplique el parágrafo quinto de ese artículo 106 deben optar entre restar los costos y gastos procedentes, obviamente, o la renta exenta del 25. Pero aquí vamos a ver la diferencia. Ya en la ley 2277 nos nos dice lo mismo, que los debe el independiente aquí tiene que elegir entre los dos, pero ¿cuál es la diferencia? Que ya no nos trae las condiciones que nos traía anteriormente la norma. Ya simplemente no trae esas condiciones anteriores, sino que dice, mejor dicho, cualquier persona independiente va a tener que escoger entre las dos. O lleva los costos y gastos, o se toma la renta exenta, no puede tomar los dos. ¿Cómo se hace este tema de la estimación? En la próxima diapositiva, la estimación de los costos y gastos a nivel de rentas de trabajo. Hay un artículo interesante que trae la reforma y es el artículo 336-1, que son los topes indicativos de costos y gastos deducibles, que son rentas de trabajo. ¿Qué dice estos topes indicativos? Que para las rentas de trabajo en las cuales procedan costos y gastos deducibles, se estiman en 60% de los ingresos brutos. Eso es muy interesante tenerlo en cuenta para los costos y gastos de las rentas de trabajo. Cuando el contribuyente exceda el tope indicativo de costos y gastos deducibles para cualquiera de las actividades económicas que realice, aquí viene ese cambio de que deberá indicarlo expresamente en su declaración de renta. Ahí es donde tenemos que esperar cuando salgan los nuevos formularios. Me imagino que saldrá una nueva casilla donde le permita al contribuyente indicar si excede ese tope indicativo, señalar que efectivamente está excediendo ese tope indicativo y tener obviamente todos los soportes de esos costos y gastos para efectos o en el evento de una eventual fiscalización. Serán deducibles siempre esos costos y gastos, siempre que cumplan con los requisitos legales vigentes para el efecto, entre otros los soportes electrónicos. Vamos ahora a rentas exentas, ya pasando este acápite de los costos y gastos. A nivel de rentas exentas, de rentas de trabajo personas naturales, tenemos entonces que tenemos las rentas exentas de los aportes voluntarios a pensiones y seguros privados y cuentas de ahorro AFC, y ahorros voluntarios en el Fondo Nacional del Ahorro, que no cambian con la reforma, siguen de la misma forma, artículos 126-1 y 126-4. Tenemos también que son exentos hasta el 30% del ingreso, sumados todos sin exceder de 3.800 VT, es decir, 161 millones en el 2023, 144 en el 2022. Esos aportes voluntarios siguen con la misma permanencia mínima, tienen que estar mínimo 10 años, excepto esos aportes voluntarios si pueden, digamos, ser destinados a adquisición de vivienda. También en el caso de muerte o incapacidad que dé derecho a pensión o cuando se cumplan los requisitos para la pensión. De resto, tienen que cumplir con ese requisito de permanencia mínima de 10 años. ¿Qué otras rentas exentas tenemos? Bueno, en este tema de aportes voluntarios a pensiones y seguros privados y cuentas de AFC, están sometidas a la limitación general del 40% de las 1.340 VT que hablábamos ahora, que lo podíamos llamar como un límite general, que no puede exceder entre deducciones y rentas exentas a ese 40% de los ingresos netos gravables, o de esas 1.340 VT para el año 2023, que serán 56 millones de pesos. ¿Qué otras rentas exentas laborales existen? Pues tenemos las del artículo 206 del Estatuto Tributario, que digamos que siguen igual: indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad, las que impliquen protección a la maternidad, recibido por gastos de entierro del trabajador, auxilios de cesantías e intereses sobre cesantías. Tenemos también las pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales, indemnizaciones sustitutivas de pensiones y devoluciones de saldos de ahorro pensional. Todas estas rentas exentas las pueden repasar en el artículo 206 del Estatuto Tributario, con un límite de 1.000 VT mensuales, del artículo 206, numeral quinto.
Aquí vemos unos numerales especiales de este artículo 206. En estos numerales especiales tenemos numeral 6, numeral 7, numeral 8 y numeral 9. En estos 4 numerales, que son rentas exentas específicas, vemos que cada uno de estos numerales no se someten al límite del 40% o 1340 VT. Perdone un momentico, estamos ya ahí en la diapositiva. Entonces vemos ahí numeral 6, 7, 8 y 9, cómo en esos numerales no se someten al límite del 40%, es decir, que estas estarían por fuera de ese límite general del 40% de los 56 millones. ¿Cuáles son esas rentas exentas? Seguro por muerte, compensaciones por muerte, prestaciones en actividades y en retiro de los miembros de las fuerzas militares, gastos de representación exentos, por ejemplo, para magistrados de tribunales y fiscales, procuradores judiciales, y también para los jueces de la República, que esos gastos de representación son exentos, a nivel de magistrados el 50% del salario, a nivel de los jueces el 25% del salario. Y están las otras dos exenciones, que vuelvo y repito, que es el exceso del salario básico de los oficiales, suboficiales y soldados, que están consagrados en el numeral 8 y numeral 9, los gastos de representación de rectores y profesores de universidades, que no pueden exceder de ese 50% del salario. Estas, vuelvo y repito, estas 4 exenciones, digamos, no están sometidas a ese límite del 40% de las 1340 VTs. Y por último, tendríamos que ver dentro de las rentas exentas, la renta exenta del 25%, que es la que trae el artículo 206 en el numeral 10. Aquí sí vemos un cambio en la reforma tributaria. Hasta el 2022, esa renta exenta del 25% del valor total de sus pagos laborales no deberían de superar las 240 VT. Ahí están en el cuadro a continuación que les estamos mostrando. Queda hasta 109.452.000 anuales. Ya la renta exenta del 25% que trae la ley 2277 es del valor total de los pagos laborales, pero ya es limitado a 790 VT anuales. Miren la diferencia. Anteriormente eran 240 VT mensuales que correspondían a 109 millones anuales. Ya con la ley 2277 ese tope bajó. Es decir, que esa renta exenta no puede exceder los 33 millones y ahora dentro del ejercicio que les traemos, vamos a revisar cuál sería el impacto dentro de la declaración de renta de una persona natural. También la renta exenta del 25%, recordemos que procede en relación con las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria, que es el cambio que nos trae la ley 2277, porque acuérdense que antes de la ley 2277, para que se pudiera tomar esa renta exenta, pues procedía con relación con los honorarios percibidos por personas naturales, y miren cómo lo definía la norma. La norma decía personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por un término inferior a 90 días continuos o discontinuos menos de 2 trabajadores contratistas asociados a la actividad. Si no cumplían con este requisito no se podían llevar la renta exenta. Ya hoy en día prácticamente todos pueden entrar a escoger si se toman la renta exenta del 25% o si se llevan a cabo los costos y gastos, si esos son los costos y gastos. Deducciones especiales a nivel de rentas laborales. Tenemos los intereses por préstamos para adquisición de vivienda o costos financieros en contratos de leasing habitacional con los correspondientes límites que no cambian. Planes complementarios de salud con un límite de 16 VT mensuales. Deducción por dependientes, ahora en nuestro ejercicio lo vamos a revisar. Intereses sobre préstamos educativos del ICETEX para educación superior con un límite de 100 VTs. Deducción del 50% como le ven en la diapositiva. Y aportes a título de cesantía de los participantes independientes hasta 2.500. En la siguiente diapositiva vemos la tabla. Esa tabla se mantiene, no ha cambiado nada, con la ley 2277 sigue igual, continúan vigentes las tarifas que traíamos, esas tarifas progresivas del artículo 241 siguen igual.
Empezamos entonces del 0 al 39%. No ha cambiado nada el tema de las tarifas. Y aquí sí quiero que vamos entonces al ejercicio que preparó nuestra firma para revisar entonces el tema de cómo procedería un ejercicio. Voy aquí a abrirlo en este instante, me disculpan un momento. Aquí lo tengo. Entonces, ya están visualizando ahí el ejercicio en Excel. Ahí tenemos un ejercicio de acuerdo a todo este recorrido que hicimos. En este recorrido que hicimos es importante tener en cuenta que antes de la reforma, miremos cómo era la depuración. Y vamos a ver después de la reforma, a partir del año fiscal 2023, cómo va a cambiar esto. Y aquí hicimos, dentro del ejercicio que hicimos aquí en Excel, hicimos el ejercicio con 3 salarios, hablamos de rentas laborales, de 12 millones, de 15 millones, de 25 millones y de 50 millones, solo como para que ustedes puedan visualizar en términos prácticos cómo cambiaría con los cambios que ha traído la ley 2277, cómo cambiaría la renta líquida gravable y obviamente como consecuencia el impuesto sobre la renta que tendría que pagar la persona natural. Si vemos en el caso de los 12 millones de pesos, ahí vemos claramente entonces que el salario mensual 12 millones de pesos con unos ingresos anuales de 175 millones 440 y unos ingresos netos de 162 480, les hacemos unas deducciones que sean imputables a la actividad, unos intereses de crédito vivienda, dependientes y salud prepagada, no le pusimos gravamen al movimiento financiero. Si se dan cuenta, hasta ahí el total de deducciones en las dos depuraciones es de 29 millones de pesos y empezamos a hacer las rentas exentas, pensión voluntaria, CC, aporte voluntario a pensiones, cesantías y el límite a la renta exenta, que obviamente tenemos el límite para el 2023 que serían 56 millones de pesos. Digamos que en este caso estaríamos dentro de ese límite, es decir, que no afectaría para esta persona natural, no le afectaría ese límite general. ¿Por qué? Porque está dentro de ese límite. Total rentas exentas más deducciones, estamos hablando de 51 millones en las dos depuraciones, sin exceder ese límite. Y vemos después total de rentas exentas más deducciones. Acuerde que sumamos las dos, rentas exentas más deducciones, y nos está hablando de 80 millones antes de la reforma y 81 millones después de la reforma, y aquí es donde empezamos a ver el cambio. En el límite del 40%, pues obviamente estamos hablando de 64 millones. En la antes de la reforma, el tope era de 191 millones, o sea que usted se podía llevar totalmente ese tope del 40%. En la reforma ya usted no se puede llevar los 64 millones, porque el tope con la reforma quedó en 1.340 VT, es decir, hasta 56 millones de pesos. Es decir, que en este caso usted estaría dejando de tomarse 8 millones de pesos aproximadamente. ¿Y eso en qué cambiaría nuestro ejercicio? Pues obviamente hasta el 2022 usted podría llevar el tope total, los 64 millones, aquí solo se podría llevar 56, y aquí vemos entonces a nivel de base gravable la diferencia. Antes de la reforma 97, después de la reforma 105, lo pasamos a VT y entonces tenemos un impuesto. Antes de la reforma de 13 millones de pesos, después de la reforma año fiscal 2023 quedaría en 14 millones 313. ¿Cuál sería la variación ahí? 697 mil pesos, que sería un mayor valor a pagar en impuesto.
Si se dan cuenta, ahí no he tenido en cuenta las deducciones o novedades de deducciones que trae la ley 2277. Si usted tomara esas novedades de deducciones, obviamente cumpliendo con los requisitos, por ejemplo, la de los 72 VT por dependiente, ejemplo, ahí en el ejemplo trajimos que usted tenga 2 dependientes, en la deducción del 1% de las compras sin exceder 240 no pusimos, pero solo con llevar a cabo la de los 72 VTs por dependiente, teniendo 2 dependientes, ya bajaríamos entonces la base gravable y ya no serían 105 millones, sino 99 millones, y ahí entonces vemos que incluso con la reforma tributaria usted podría llegar a estar pagando menos que antes de la reforma. ¿Por qué? Por esta deducción que trajo de las 72 VTs. En otras palabras, palabras más, palabras menos, se pretendía dentro de la exposición de motivos que ingresos de más de 10 millones de pesos se vieran afectados y tuvieran que pagar un mayor valor en el impuesto. Si somos, obviamente partiendo de solo rentas laborales, estamos partiendo de que el contribuyente solo tenía ingresos por rentas laborales, en este caso podría inclusive estar pagando inclusive menos después de la reforma con estas 2 deducciones como novedad que trajo la reforma tributaria. Pero miren que ya cambiaría el ejercicio y aquí en la gráfica van a ver, si aumentamos y ya no hablamos de un salario de 12 sino de 15 y hacemos toda la depuración que ya hicimos en el primer caso para no repetirlo, nos damos cuenta entonces que ahí sí la base gravable al final pues es mucho mayor con la reforma, porque en este caso estamos hablando de 121 millones de base gravable antes de la reforma y ya con la reforma 146. Y eso pasándolo a VT estaríamos hablando de casi una diferencia o un mayor valor en el impuesto de 5.247.000. ¿Eso qué nos quiere decir? Que entre más gane la persona, pues obviamente esos topes que trajo la reforma a nivel de la renta exenta, que es el 790 VT, que son 33 millones de pesos, ahí pues obviamente va a afectar, porque no se va a poder llevar el total, sino solo hasta 33 millones, que es el tope que trajo la reforma en renta exenta. Y a nivel de la suma de las 3 y 4, como ya lo veíamos en la depuración, pues obviamente ya no es a 191 millones que era el tope anterior, 5.040 VT, sino que ya son 1.340, que son 56 millones. Entonces ahí usted va a entender que se van a dejar de tomar rentas exentas y deducciones que son imputables, casi que por un valor muy alto que llevaría a afectar el mayor impuesto a cargo que tendrían las personas naturales. Y ni se diga con salarios más altos. Si hablamos de salarios ya no de 15, sino de 25, pues obviamente esto afectaría drásticamente, ya estaríamos hablando de un mayor valor a pagar, ya no de 5 millones, sino de 23 millones en el impuesto, y en salarios de 50 millones, pues obviamente mayor valor, estamos hablando de pagar 43 millones de pesos más de impuesto. Entonces, finalmente digamos que el propósito era afectar los salarios de más de 10 millones, los ingresos de más de 10 millones por rentas laborales, por rentas de trabajo de contribuyentes, pero lo que vemos aquí es que se empieza a ver el verdadero efecto más o menos desde los 12 millones en adelante. Con 10 millones inclusive hacíamos el ejercicio y podía inclusive hasta pagar menos con la reforma, obviamente partiendo de solo ingresos por rentas laborales. Hasta aquí entonces vemos el ejercicio. Vamos a revisar rápidamente las otras dos, las cédulas de rentas de capital, y vamos, que serían de la cédula general, y después vamos a ver rápidamente las cédulas de renta no laborales y por último la cédula de pensiones y de dividendos. Rápidamente, en cédulas de rentas de capital, obviamente se entiende aquí en esta presentación que les hemos preparado para ustedes, que la definición de las cédulas de rentas de capital son todos los ingresos obtenidos por concepto de intereses, como lo veíamos ahora al inicio,
rendimientos financieros, arrendamientos, regalías, explotación de la propiedad intelectual, intereses presuntivos, y que la forma de calcular esta cédula de renta de capital sería de ese total de los ingresos, se restan en su orden los ingresos no constitutivos de renta, los costos y gastos procedentes y soportados, que cumplan obviamente con esos requisitos generales para su procedencia y que se puedan imputar a esa renta, y las rentas exentas y deducciones especiales imputables a esta renta, como ya lo vimos en el ejemplo. Obligados a reportar exógena, según resolución día número 124 del 2021, personas naturales asimiladas que en el 2021 o en 2022 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones estarían obligados a reportar exógena, y en 2022 la suma de los ingresos brutos por rentas de capital y rentas no laborales que superen 100 millones de pesos. Y también, ojo con esto, las personas naturales del régimen simple que en el 2021 o 2022 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones sin importar el tipo de ingreso. Es muy importante esta obligación a reporte de exógena, que lo traigo como dato informativo. A nivel de cédula de pensiones, digamos que siguen los ingresos obtenidos en Colombia o en el exterior por concepto de pensiones o de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes, riesgos laborales, pagos por indemnizaciones sustitutivas de las pensiones, devoluciones de saldos de ahorro pensional y rentas exentas, que son pensiones obtenidas de conformidad con la ley colombiana sin exceder 1.000 UVT mensuales. Ojo que aquí la ley 2277 sí nos trae un cambio, y es que la ley 2277 ya extiende esa exención a pensiones obtenidas en el exterior o en organismos multilaterales. Acuérdense que anteriormente no. Anteriormente eran solo exentas las rentas por concepto de pensiones administradas por el sistema de seguridad social en Colombia. Es decir, hoy en día ya se pueden incluir y también serían exentas esas pensiones que se obtengan en el exterior en organismos multilaterales. Vamos ahora sí a la cédula de dividendos y participaciones. Rápidamente les cuento sobre lo que ha cambiado con la ley 2277. Acordémonos que la tarifa para dividendos recibidos por residentes estaban dentro de una tablita que era el artículo 242. Ya hoy en día esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque ya se suman a las demás rentas gravables, es decir, usted ya cuando depure los dividendos que tiene que pagar, esa renta líquida de los dividendos se suma con las demás rentas líquidas y de ahí aplica esa tarifa variable del artículo 241 hasta el 39%. Entonces ahí vemos el efecto que trae ahora el tema de los dividendos, porque ya no se aplican como anteriormente, pero que es interesante, y esto después se haría un análisis un poquito más profundo, que trae la ley 2277, trae un nuevo descuento tributario de 19% sobre ese valor de los dividendos, que digamos que esto disminuye un poquito el impacto. La tarifa de retención quedó del 15% a partir de las 1090 VTs. Se aplica la tarifa de retención del 15%, anteriormente el impuesto se retenía el 100%, y la tarifa para dividendos recibidos por no residentes era del 10%, y ahora con la reforma tributaria pasó al 20%. Y esos residentes, obviamente, en países con convenios de doble imposición, pues obviamente se tienen que someter a lo dispuesto en esos convenios de doble imposición, en esos CDI, se tienen que regir bajo las reglas de ese CDI. Y la retención del 7.5, que antes de la reforma del 7.5, que es trasladable al beneficiario final, se incrementa al 10%. Vamos ahora a nuestro tercer tema del día de hoy, y es ganancias ocasionales. Digamos que a nivel de ganancias ocasionales tenemos que ya la tarifa general cambió. Anteriormente teníamos la tarifa del 10, ya quedó en una tarifa general del 15%. Y vemos ahí que son ingresos, que son ganancias ocasionales, las utilidades en la enajenación de activos fijos poseídos por 2 años o más. Recuerden que cuando se trata de activos fijos poseídos por menos de 2 años,
obviamente ahí ya entrarían a renta ordinaria, es decir, que ahí no se tratarían como ganancia ocasional. Utilidades originadas en la liquidación de sociedades que tengan 2 años o más de existencia también entrarían dentro de la tarifa de la ganancia ocasional. Herencias, legados, donaciones o cualquier otro acto jurídico celebrado en intervivos a título gratuito, porción conyugal, y loterías, premios, rifas, apuestas y similares que continúan con la tarifa del 20%. En cuanto a ganancias ocasionales exentas, tenemos que la utilidad en la venta de casa o apartamento destinada a la vivienda, la exención baja de 7.500 VT a 5.000 VT, será aplicable entonces a todas las ventas de la vivienda de los contribuyentes. Y la condición, ¿cuál es para que sea ganancia ocasional exenta? Que vaya un depósito en la cuenta AFC, para que después de ahí mismo salga para la compra de la otra vivienda o la nueva vivienda. Indemnizaciones por seguros de vida, exención baja de 2.500, la exención baja de 2.500 VT a 3.250, porción conyugal, herencias, legados que reciba el cónyuge superstite también y cada uno de los herederos legatarios, también baja de 3.490 VT a 3.250 VT. Y el 20% de las donaciones, la exención baja de 2.290 VT a 1.625 VT. Aquí vemos entonces la ganancia ocasional exenta para inmuebles. Esto es interesante, para inmuebles recibidos como parte de una herencia. Acuérdense que anteriormente, antes de la reforma tributaria, las primeras 7.700 VT del valor, escuchen bien, del valor de un inmueble de vivienda urbana de propiedad del causante, estaba exenta. Ya la reforma tributaria nos dice que son las primeras 13.000 VT, suben, digamos, ese límite pasa de 7.700 a 13.000, pero miren lo importante, ya no es del valor de cualquier inmueble de vivienda urbana de propiedad del causante, sino que dice del valor de un inmueble de vivienda de habitación del causante. Entonces ya no es cualquier bien, sino un bien que haya sido vivienda de habitación para el causante, y ahí entonces el tope lo suben a 13.000, pero solo para ese bien. Y anteriormente traíamos como ganancia ocasional exenta las primeras 7.700 VT del valor de un inmueble rural de propiedad del causante para vivienda o para explotación económica, y ya con la reforma la ganancia ocasional exenta es las primeras 6.500 VT de bienes inmuebles diferentes a vivienda de habitación o de propiedad del causante. Impuesto al patrimonio rápidamente porque me pasé del tiempo, ya vendrá Natalia con impuesto a la renta a personas jurídicas. Rápidamente en el impuesto al patrimonio, acuérdense que el impuesto al patrimonio ya quedó como un impuesto de carácter permanente. Anteriormente veníamos prorrogando y prorrogando, ya quedó como un impuesto de carácter permanente, se causa el 1 de enero de cada año. El hecho generador es la posesión de patrimonio líquido, patrimonio bruto menos deudas, al 1 de enero de cada año, superior ¿a cuánto? A 72.000 VT, que para enero 1 del 2023, esas 72.000 VT son 3.053 millones de pesos. Personas en Colombia, contribuyentes en Colombia, que tengan un patrimonio de más de 3.053 millones de pesos, quedarán entonces obligadas a presentar este impuesto al patrimonio. ¿Quiénes son los sujetos pasivos de este impuesto? Personas naturales y sucesiones ilíquidas, residentes y no residentes, y algunas sociedades extranjeras no declarantes de renta. ¿Cuál es la base gravable para este impuesto? Vuelvo y repito, patrimonio líquido en la próxima diapositiva, patrimonio líquido poseído el 1 de enero de cada año, y se excluyen las primeras 12.000 VTs del valor patrimonial neto de la casa o apartamento de habitación, es decir, hasta 12.000 VTs, que son 508 millones de pesos, de esa casa que sea efectivamente vivienda para la persona en su mayor parte del tiempo. Personas naturales no residentes en el país que tengan un establecimiento permanente en Colombia. El patrimonio, ¿cuál sería? Pues obviamente la base gravable sería el patrimonio atribuido a ese establecimiento permanente. Es el artículo 20 rayado del Estatuto Tributario. Y las tarifas que traemos del impuesto al patrimonio, aquí están en este cuadro que les estamos compartiendo a continuación. La diapositiva 49 está mostrándoles entonces los rangos en VT
y la tarifa marginal. Vuelvo y repito, desde 72.000 VTs hasta 122.000 la tarifa sería del 0.5%, de 122.000 a 239.000 subiría al 1% de impuesto al patrimonio y de 239.000 en adelante del 1.5%. Si por alguna razón su patrimonio es tan alto que llega a estos topes, de la tarifa del 1.5 solo se le aplicará durante los años 2023 al 2026, sin asegurarle nada, porque lastimosamente aquí en nuestro país se van cambiando estas reformas tributarias cada 2 años y podrían volver otra vez a cambiar condiciones. Al día de hoy, con la nueva reforma tributaria, quedó con esta tabla. A continuación, entonces, va a entrar nuestra abogada tributarista, la doctora Natalia Osa, a hablarnos del impuesto sobre la renta para personas jurídicas. Les propongo que tengamos 5 minutos de receso para tomarnos algo, respirar y tomar un espacio para poder ya entonces continuar con el temario del día de hoy. Les recuerdo que estaremos hasta las 10:30 de la mañana y por favor cualquier inquietud o duda en el chat las vamos resolviendo. Vamos entonces a hacer un breve receso de 5 minutos y ya entramos con impuestos sobre la renta para personas jurídicas. En este espacio ahora vamos a desarrollar lo que se trata el tema y el tema de el impacto que ha tenido la reforma tributaria en el impuesto de renta sobre las personas jurídicas. Lo que buscamos es dar una aproximación a cada uno de los aspectos que resultan importantes tener en cuenta de cara a la tributación que pueda afectar, que si bien puede que no afecte de la misma manera a todos los contribuyentes, por lo menos va a generar una banderita para que en el caso concreto se haga una revisión específica de cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué tenemos para las personas jurídicas? De manera general, se mantiene una tarifa de renta del 35%. Recordemos que veníamos en esta tarifa desde el año pasado, la cual había sido incrementada de manera gradual desde años anteriores. Esto, digamos que genera por lo menos una estabilidad con respecto al impacto tributario en cuanto a la tarifa, pero como vamos a ver, va a generar, hay una serie de limitaciones que van a afectar, dado el caso, la tarifa de tributación a la que se venían acostumbrados este tipo de empresas. Adicional, se habla de una sobretasa en algunos sectores, por ejemplo, en el sector financiero, el asegurador, comisionistas, en el sector de petróleos y carbón y en las hidroeléctricas. Se preguntarán qué pasa con aquellas entidades, que tenían unas tarifas diferenciales o con beneficios. Si bien muchos de estos esquemas de tributación fueron derogados, también se trajo una especie de régimen de transición en la que se dijo que todas aquellas entidades que tuvieran unas situaciones jurídicas consolidadas y que hayan sido beneficiarias de estos regímenes especiales podrán disfrutarlos por el término que la ley se los ha otorgado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el régimen CS, que los primeros 5 años tenían tarifa del 0% y luego el 50% de la tarifa del régimen general, continuarán con este beneficio. También se habla de una ganancia ocasional del 15% para las personas jurídicas. Para las zonas francas, digamos que hay una variación que se viene a implementar. Para el año 2023, los usuarios industriales tendrán una tributación del 20%. Para el año 2024 y siguientes se va a empezar a hablar de un régimen mixto. Este está sujeto a reglamentación y ¿qué implica? Que se tiene que escribir un acuerdo de internacionalización en el que se tiene que hablar de cuántos son los ingresos que van a obtener de exportaciones o de la internacionalización, y esto va a permitir que todos aquellos obtenidos de exportaciones estén grabados en una tarifa del 20% y aquellos que no son objeto
de exportación estén grabados a la tarifa general del 35. Ahora bien, también trae, digamos, pues como una gabela adicional, y es que para el año 2024 y 2025, todos esos usuarios industriales que hayan tenido un incremento en el ingreso bruto en el año 2022 con respecto al año 2019 del 60%, podrán aplicar una tarifa del 20%. O si no, tendrán que irse por la tarifa residual, que es el 35%, si no cumplen con el acuerdo de internacionalización ni con con otro requisito. También se introduce un tema que es bastante importante y que también ha empezado a generar un poco de controversia, y veremos cómo se desarrolla en adelante, porque creemos que sí tiene que tener una serie de ajustes, y es la tarifa mínima de tributación. ¿Qué implica esto? Que cuando la tasa de tributación para el contribuyente persona jurídica sea menor al 15%, se debe determinar un valor adicional al impuesto. Esto quiere decir que se compara la depuración por renta ordinaria y adicionalmente se hace una depuración de tarifa mínima. Es decir, van a haber dos depuraciones y se va a pagar por la mayor. Todo esto con el fin de garantizar que el impuesto mínimo sea el 15% y no haya tasas efectivas inferiores a esto. Ahora bien, ¿qué pasa con los que tienen unas tarifas especiales, como hablábamos del régimen CS, SOMAC y demás? El régimen o la norma específicamente los exceptúa. Entonces, ¿a quiénes está exceptuando? A las personas jurídicas extranjeras sin residencia, porque digamos su forma de depuración será diferente. A la CESE, a la SOMAC, a los hoteles, parques temáticos y empresas editoriales, empresas estatales de monopolio de alcohol y licores. Muy importante, van a ser exceptuados por el término en que tengan esta tarifa, y en el caso de la CESE, mientras tengan tarifa del 0%, siempre que no estén obligados a presentar el informe de país por país o country by country report. ¿En qué sentido? De que si estamos obligados a precios de transferencia, se tendrá que verificar si estamos obligados al suministro de esta información, porque ya con eso sabemos que si bien tenemos unos beneficios especiales y que no tenemos que adaptarnos a la tarifa mínima de tributación, tendremos que hacerlo si entramos dentro de esta causal. Esta tarifa mínima de tributación en su depuración, que como les decía es digamos, no la traemos aquí por practicidad y no es práctico y se nos va mucho tiempo en el que podemos darles, digamos, información adicional que consideramos relevante. Se observa que esta tasa de tributación depurada, que es como la denomina la norma, grava ingresos no realizados. Por ejemplo, cuando hablamos de ingresos que desde el punto de vista contable son susceptibles de informar contablemente, pero no se entienden todavía realizados a efectos fiscales. Esta forma de depuración los pone en la tabla de tarifa mínima en su depuración, lo que quiere decir que los grava y genera un impacto tributario. Y esto como consecuencia, ¿qué genera? Que yo contablemente le estoy dando un efecto tributario, o más bien, le estoy dando un efecto tributario a un ingreso que todavía no es tributario porque no se ha realizado, y lo gravo cuando estoy haciendo el cálculo de tarifa mínima, y posteriormente, cuando efectivamente se realice ese ingreso a efectos tributarios, vuelvo y lo gravo. Esto genera una doble tributación en la medida que no hay un mecanismo que permita eliminar este ingreso que ya tuvo este gravamen a través de la tarifa mínima. Entonces, el consejo cuando se trate de tarifa mínima, ¿qué va a hacer? Que se verifique cuál va a ser el impacto de cara a cada contribuyente, porque va a variar dependiendo de cómo es el día a día de las operaciones, ¿cierto?
Otro tema muy importante que se trae para las personas jurídicas es las deducciones. Entonces, sabemos que el artículo 107 trae las reglas generales de cara a reconocer si me puedo llevar unos gastos como deducibles, que sean directamente para la actividad productora de renta, necesarios y proporcionales, ¿cierto? El artículo 115 nos permite deducir los impuestos pagados y en su 100%, dentro de los cuales ha venido desde hace un tiempo, desde hace varios años, el ICA como deducible. ¿Qué cambió para este año? Que lo tuvimos hasta el año 2022, y era que el ICA, digamos que había dos alternativas, y era que si bien me lo podía llevar como deducible, es decir, para depurar mi base gravable, que es a la que yo le aplico la tarifa, también me lo podía optar por una de las dos, que era el descuento tributario. ¿Qué implicaba el descuento tributario? Que una vez yo ya tenía mi impuesto de renta a cargo, podía coger el 50% del ICA y descontármelo en el impuesto. Entonces, estos efectos de tasa efectiva resultaban mucho más favorables, y esto hacía que muchísimas sociedades optaran por este mecanismo en relación con el otro. Pero esta norma fue derogada, es decir, el descuento del 50% del ICA, toda vez que esto realmente bajaba bastante la tasa de tributación, y fue lo que fue objeto de discusión de cara a la reforma tributaria, y bueno, se tomó y seguimos entonces con el 100% del ICA y de otros impuestos. El impuesto al patrimonio y normalización no son deducibles, pero adicional trae unos rubros que, si bien no estaban mencionados como deducibles, con las reglas del artículo 7 se entendían, pero el legislador consideró oportuno mencionar este tipo de gastos de cara a tener claridad muy seguramente. ¿De qué se tratan? De pagos o afiliaciones a clubes sociales, gastos laborales de personal de apoyo, vivienda u otras actividades ajenas a la actividad productora de renta, gastos personales de los socios, partícipes, accionistas y clientes. Donde se veía muchísimo esto? En sociedades familiares, donde a través de la sociedad se llevaban a cabo pagos que eran a cargo de los socios, entonces se los descontaban en muchas ocasiones, no estoy diciendo que todos, pero digamos lo venían haciendo, sabiendo que probablemente no era lo más oportuno en virtud del artículo 107 que les mencionaba, pero no se cruzaba con ningún ingreso, que, como vamos a ver más adelante, introducen una norma nueva que va a hacer que se haga el reporte del mismo. Adicional, hay una norma en el artículo 107 que hablaba de la imposibilidad de deducir todas aquellas condenas provenientes de procesos administrativos. Entonces, lo que hizo esta norma fue definir esa diferencia permanente y decir que se entiende por condenas provenientes de procesos administrativos, judiciales o arbitrales los valores que tengan naturaleza punitiva, sancionatoria o indemnización de perjuicios. Básicamente aquí lo que hace es dar una definición para generar mayor claridad al contribuyente. Adicionalmente, no son deducibles las regalías, ni como costo ni gasto, con una fórmula para la no deducibilidad de las regalías en especie. Y finalmente, respecto a la obra por impuestos, se podrá acceder a estos beneficios los departamentos que conforman la Amazonía colombiana con población inferior a 85.000 habitantes. Adicional, como vemos, habían varias deducciones que eran permitidas, pero adicional, como el objetivo de la OCDE, que son todas estas directrices, lo que busca es, aparte de que la tributación esté en la persona natural, depurar la renta y que no haya erosión de bases imponibles, se limitó los beneficios tributarios al 3% anual de la renta líquida ordinaria antes de traer deducciones. Digamos que muchas de estas deducciones no tenían esta limitación y ya simplemente se están limitando, si bien
se podrá acceder a ellas, estarán limitadas a este 3%, dependerá claramente entonces de la renta ordinaria de cada contribuyente. ¿Y cuáles son los beneficios sujetos a esta limitación? Becas y créditos condonables, descuentos medio ambiente, becas por impuestos, financiación de estudios superiores, deducción de planes especiales, protección de bienes de interés cultural, estímulos de la capitalización, sobreproducción de trabajo de mujeres víctimas de la violencia y deducción de inversión, infraestructura y artes escénicas. Y adicional, con lo que les había mencionado el artículo 115 y estos pagos que no eran deducibles, que eran los que realizaban las empresas a favor de funcionarios, socios y demás, viene los pagos indirectos a través del artículo 29-1 del Estatuto Tributario y se denomina ingresos en especie. ¿Qué implica esto? Que aquellos pagadores que, válgase la redundancia, realicen pagos a favor de terceras personas, que se traten de el cónyuge, personas vinculadas a él por parentesco en el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, deberán hacer el reporte de este ingreso en especie, ¿cierto? Antes, digamos que se supondría que debería ser así dentro de un análisis holístico de lo que sería la tributación, pero no estaba la norma expresa. Entonces ya esta obligación está bastante clara y adicional limita la posibilidad de deducir estos pagos realizados por, en este caso, las sociedades. Esto, como les decía, se veía mucho en sociedades patrimoniales o sociedades de familias, que a través de sus sociedades de protección y demás, de precautelación patrimonial, realizaban estos pagos a los padres, hijos, etc. Entonces el llamado es como que seamos muy conscientes de estos, porque esto va a generar un impacto más que nada en las personas naturales, dado que muchas de estas empresas al realizar estas operaciones no se veía un ingreso reportado. Normalmente los socios tenían un ingreso mínimo con una tasa de tributación muy inferior, y esto puede afectar bastante la tributación efectiva que pueden empezar a tener. Listo. Y con respecto a los dividendos de personas jurídicas, quisimos enfocarlo, ya Oscar les mencionó con respecto a personas naturales, pero aquí los queremos enfocar es los repartos que hagan sociedades nacionales a otras sociedades nacionales o a sociedades extranjeras, ¿cierto? Para estos efectos hay que distinguir entre los dividendos causados antes o con utilidades a cargo de 2016, que sabemos que se entienden como no grabados, y utilidades del año 2017 en adelante. La norma, y aquí es muy importante, la norma tributaria hace distinguir o hace realizar un cálculo diferenciador para determinar cuáles son las utilidades susceptibles de distribuir como no grabadas al socio y como grabadas. ¿Qué quiere decir eso? Las susceptibles de distribuir como no grabadas al socio son aquellas que, como pagaban impuestos en la sociedad, se suponía que el socio ya no tenía que pagar con el fin de evitar la doble imposición. Y las susceptibles de distribuir grabadas al socio, las que, como no habían pagado en la sociedad, lo lógico era que pagara el socio. Digamos que siguen llamándose así en virtud del artículo 48 y 49, pero digamos que ya no es cierto que no estén grabados esos dividendos en la medida que ya hayan sido pagados en la sociedad, sino que van a tener una tributación inferior. Entonces, ¿qué tenemos en el caso de las personas jurídicas? Cuando se trate de dividendos, de distribución de dividendos a sociedades colombianas, se va a hacer esa distinción, los susceptibles de distribuir como grabados y como no grabados. Cuando se trate de susceptibles de distribuir como no grabados a la sociedad accionista, sociedad colombiana, no nos habla de un impuesto a cargo de la sociedad, sino que nos habla de una retención. ¿Y qué es una retención? Un anticipo al impuesto, pero no un anticipo al impuesto de la sociedad, sino un anticipo
que es trasladable a las personas naturales, nacionales o extranjeras, que posteriormente van a ser beneficiarias de estos dividendos. ¿Cuál es la retención? Antes era el 7,5%, hoy pasó a ser el 10%. ¿Cuándo no se tiene que practicar esta retención en la fuente? Recuerden, es una retención y todavía no se habla de impuesto aquí en la persona jurídica. Cuando se trate de distribuciones a compañías holding de régimen CHC, distribuciones a grupos empresariales o sociedades con situación de control, ambas que estén debidamente registradas en la Cámara de Comercio y que aparezca así en el certificado de existencia y representación legal, y cuando se haga segundo reparto. ¿Qué quiere decir? Que esta tarifa del 10% es para un primer reparto. Entonces, si una sociedad colombiana le reparte a la primera sociedad colombiana, es el 10%, pero luego esa sociedad colombiana en ese segundo reparto no está obligada a practicar esta retención en la fuente y se sigue trasladando esta retención en algún punto. Ahora bien, cuando se trate de distribuciones que son susceptibles de ser grabadas para el accionista, estamos hablando de una tarifa del 35%, que es la general porque no ha pagado impuestos en la sociedad, y luego la retención de impuesto al dividendo del 10%. Entonces, esto cuando se trate de distribuciones de persona de sociedad nacional colombiana a otra sociedad nacional colombiana. Cuando se trate de distribución de sociedad colombiana a sociedad extranjera, tenemos igual el mismo cálculo de susceptibles de distribuir como no grabados y grabados. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Aquí sí hablamos de un impuesto al dividendo del 20% que va a ser retenido sobre el valor bruto. Claro, a menos que haya convenio para evitar la doble imposición, que ya se tendrá que mirar y verificar su tratamiento. Y aquellos que tienen calidad de grabados, se les aplica la tarifa general y posteriormente el impuesto al dividendo del 20%. Con esto concluimos lo que son los tips o información que consideramos importante o relevante con respecto al impuesto sobre la renta en personas jurídicas, en la medida que consideren oportuno alguna revisión o algo en el impacto. Acá estamos dispuestos a ayudarlos, a apoyarlos con cualquier situación que consideren oportuna. Bueno, el tema que sigue es cambios en el régimen simple de tributación. El régimen simple de tributación, digamos que ya lo veníamos desarrollando desde años anteriores. Este régimen lo que hace es simplificar las obligaciones sustanciales de pago de impuestos y formales de declaraciones, adicional que busca pues mejorar el flujo de caja de estas personas, ya sean naturales o jurídicas, y adicional, en la medida que no se les practica retención en la fuente, y además puede tener unas tasas de tributación que pueden ser bastante atractivas en comparación si se tuvieran que presentar estas declaraciones, hablemos de ICA y de renta, de manera separada. ¿Cuáles son los principales cambios o que consideramos importante tener en cuenta? Entonces, primero, digamos que incluye unas nuevas actividades, y incluso las determina por su código SIU, que son el comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra, recuperación de materiales y recolección de desechos no peligrosos, y podrán estar en el régimen simple en la medida que tengan utilidades netas inferiores al 3% del ingreso bruto. Adicional, y un punto que también es bastante importante y creemos que cumple como con lo que busca ofrecer este régimen, es que cuando se trate de personas naturales que tengan ingresos inferiores a 3.500 VT, equivalentes al 2023 a 148.442.000 pesos, deberán presentar una declaración anual consolidada, una declaración anual consolidada sin pago de anticipos.
esto también resulta bastante atractivo en el sentido de que esos anticipos también generaban, digamos, un desgaste formal y sustancial, dado que tampoco va a afectar el flujo de caja en todo el año. Un tema desde el punto de vista formal a tener en cuenta es que todas aquellas declaraciones presentadas, las declaraciones anuales presentadas sin pago total, se entenderán como no presentadas. Adicionalmente, digamos que disminuyó lo que es el tope para pertenecer a este régimen para quienes presten servicios profesionales de consultoría, donde prime el factor intelectual sobre el material, en la medida que podrán continuar en este siempre que tengan ingresos inferiores de 12.000 VT, esto es 508.944 en el año inmediatamente anterior. Entonces esto digamos que es una limitación que se debe evaluar y considerar. Y otro tema que también trae es la posibilidad de escoger, digamos, optar por unos descuentos que son o el 5% de los ingresos, el 0,5% de los ingresos recibidos por mecanismos de pago electrónico, o el descuento del GMF que no exceda el 0,004% de los ingresos netos. Reitero que se trata de beneficios excluyentes, entonces se podrá optar por el que más se convenga por cada contribuyente. Estos son como básicamente lo que vendría a ser cambios del régimen simple. No explicamos el régimen como tal, como para no alargar mucho lo que sería toda esta exposición, porque buscamos es generar como unas alertas o unos bullets que les permitan tener decisiones, ya sea para realizar un análisis más profundo. Bueno, y continuamos con lo que serían los impuestos ambientales o saludables. Estos fueron unos tributos que fueron introducidos por la reforma tributaria y básicamente por su naturaleza misma lo que buscan es incentivar o pretender que no se haga el uso de ciertos o desincentivar el uso de o productos plásticos o bebidas muy azucaradas, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué tenemos en los impuestos ambientales? El impuesto nacional al carbono, y este recae sobre el contenido de carbono de todos los combustibles fósiles, incluyendo los derivados del petróleo, gas fósil y sólidos que sean usados para la combustión. El hecho generador viene siendo la venta dentro del territorio nacional, retiro para consumo propio e importación para consumo propio o la venta de combustibles. Tiene una tarifa de 20.500 por tonelada de carbono y este va a ser deducible en el impuesto sobre la renta. El impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso para envasar, embalar o empacar bienes. Y este recae cuando haya venta de plástico de un solo uso. Entonces la norma nos va a decir cuándo se trata de plásticos de solo uso, todas las definiciones, digamos, nos las trae la norma y cuando estamos, digamos, inmersos en este impuesto. Asimismo, cuando se trate de retiro para consumo propio y la importación de productos para consumo propio. Esto está sujeto a reglamentación del Gobierno Nacional en cuanto a la declaración y forma de pago. Y finalmente tenemos la tarifa, que la tarifa constituye 0,005 VT, equivalente a 2.120 pesos por gramo de envase, embalaje o empaque, y no será deducible en el impuesto sobre la renta. El detalle, digamos, de cuánto son las tasas o especificaciones adicionales para verificar si estamos dentro de este impuesto, es recomendable verificarlo de caso a caso. Y finalmente tenemos el impuesto a las bebidas ultraprocesadas y azucaradas, y recae sobre la producción, venta, retiro de inventarios o aquel
o cualquier acto que implique transferencia a título gratuito u oneroso. Muy importante. Eso implica que incluso las donaciones, en la medida que no cumplan con ciertos requisitos, tendrán que estar dentro de este tributo. ¿Cuándo aplica este? Aplica en función del nivel de azúcar a las bebidas procesadas, concentradas, polvos o jarabes que después de su mezcla o dilución permiten obtención de bebidas. ¿Cuándo no se va a causar? Cuando el importador efectivamente exporte estos productos. Este impuesto no genera impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas y será perdón, y será costo deducible como mayor valor del bien. Entonces, esto es grosso modo lo que les tenemos para el día de hoy, con toda la información que creemos que puede considerarse relevante en cada uno de los casos. Se tiene que revisar caso a caso cada una de las situaciones que puedan impactar, ya sea como persona natural o como persona jurídica o en cada uno de estos tributos. Estamos a la disposición para apoyarlos en cualquier análisis que consideren pertinente con respecto a esta nueva reforma tributaria. Muchísimas gracias. Muy bien, en este momento les queremos compartir que se han hecho algunas preguntas en el chat, se les ha ido respondiendo. Estamos atentos a cualquier inquietud que surja a raíz de esta breve exposición. Es importante que ustedes entiendan que, como lo decía muy bien la doctora Natalia, hay temas que hay que analizarlos puntualmente. Recuerden que para el régimen simple de tributación es muy importante hacer un análisis si efectivamente les conviene acogerse en el régimen simple de tributación, y hay plazo, digamos, hasta finales de este mes de febrero, ya estamos muy próximos, así que si alguno de ustedes está considerando el tema de régimen simple de tributación, nosotros podríamos hacer un análisis por la firma. Igualmente también tengan en cuenta el artículo 814 del Estatuto Tributario con el tema de acuerdos de pago para facilidades para el pago. Esto fue otra novedad de la Ley 2277 en su artículo 81. Entonces, digamos que ahí van a tener ustedes también la posibilidad de acogerse a acuerdos de pago, y es importante que entiendan que esos acuerdos de pago van hasta el 30 de junio del 2023. La tasa de interés de mora será equivalente al 50% de la tasa de interés establecida en el artículo 653, y esas solicitudes para la suscripción de esas facilidades o acuerdos de pago de que trate ese artículo deberán ser radicadas a más tardar el 15 de mayo del 2023. Aprovechemos estos beneficios para esas tasas de interés moratoria transitoria, y pues que obviamente da beneficios para algunos que de pronto están incursos en algo o en alguna inexactitud o en cualquier otra situación que les permita presentar este tipo de solicitudes. Nuestra firma está dispuesta a ayudarles en cualquier requerimiento. Vamos a ir tratando con nuestros clientes ciertos temas especiales de acuerdo a la industria, privilegios, beneficios que trae la norma. Con respecto a tributación internacional sería mucho lo que podríamos hablar, pero finalmente no lo pudimos ingresar en este espacio, que era un espacio corto de 2 horas,
pero vamos a ir empezando a trabajar con nuestros clientes algunos de los temas específicos de esta reforma tributaria y obviamente atinente a lo que cada uno o a la clase de industria en la que está en este momento participando, igualmente personas naturales que también nos han pedido nuestra asesoría. Entonces, yo creo que no siendo más en esta intervención del día de hoy, volvemos y le repetimos, si por alguna razón quedó alguna pregunta que no se solucionó dentro del chat, por favor háganoslo llegar a nuestro correo electrónico info@rcabogados.com.co. Dentro de las 24 horas siguientes a este evento estaremos dando las diferentes respuestas y cuando ya sean casos particulares de una asesoría jurídica, pues también de esa forma se los expresaremos para efectos de ya poderles emitir un concepto de tipo tributario con respecto a la salida o la mejor opción para aplicar. Yo creo que por ahora terminamos entonces con lo que teníamos como propósito dentro de este conversatorio de la reforma tributaria. Esperamos que haya sido de provecho para cada uno de ustedes y nuevamente entendiendo que es bastante extenso los temas tratados y que pues requerirán entonces trabajarlos uno por uno de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. A todos ustedes les agradecemos por haber hecho parte de este conversatorio, por haberse conectado con nosotros y reiteramos nuevamente que la firma Ramírez Castaño Abogados, RC Abogados y las demás firmas del grupo, RC Contable y RC Invex y RC Seguros, estamos siempre atentos a cualquier requerimiento de nuestros clientes y queremos que podamos y esperamos poderles servir con este tipo de capacitaciones que entendemos que son importantes para los empresarios de nuestro país. En épocas donde efectivamente estamos teniendo muchas reformas con este nuevo presidente, actualmente en este instante tenemos también a nuestra directora del Departamento Laboral dictando una conferencia en la Corporación de Empresarios del Oriente Antioqueño con más de 50 empresarios del Oriente Antioqueño, hablando un poquito de lo que es la reforma laboral. Tendremos también otro abogado asociado que es abogado y médico hablando un poquito de la reforma a la salud y cualquier requerimiento de verdad que quieran estaremos entonces para servirles. Ha sido un gusto tenerles a ustedes conectados en el día de hoy y esperamos que nuestra firma, como familia legal que somos, pues pueda seguir contando con cada uno de ustedes como clientes y los que nos visitan por primera vez hayan conocido nuestra firma y podamos servirles en cualquier requerimiento que tengan a futuro. Un saludo para todos, un cordial saludo y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.